tardes. Hay un pensamiento en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vamos a estar así, vamos a orar. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, muchas gracias por las bendiciones que durante el día hemos recibido. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad de congregarnos esta tarde para estudiar de nuevo tu palabra. Bendice a cada uno de estos jóvenes y señoritas. Bendice a los adultos que nos acompañan. Querido Dios, que tus ángeles puedan acercarse a nosotros. Que tu Espíritu Santo pueda impresionar cada corazón presente y que al estudiar tu santa palabra, cada uno de nosotros la reciba con gozo, con alegría, con júbilo, y ella pueda hacer su trabajo especial en nuestro ser. Perdónanos, Señor, si durante el día te hemos ofendido, y ahora tómanos en tus manos, dirígenos, oh Dios, ilumina nuestra mente, danos tu espíritu para comprender esta tu verdad. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Hay un título en el programa para el tema de esta tarde y es Comprensión del Misterio, segunda parte. Para entender la segunda parte, vamos brevemente a resumir la primera. Ayer hablamos de comprensión del misterio, primera parte, y decíamos que, número 1, todos los seres humanos al nacer de un padre y de una madre pecaminosos, al nacer de seres pecaminosos, entonces, desde el vientre de la madre, entonces, desde la formación del bebé, el bebé es pecaminoso. Estábamos diciendo que una gente es pecadora porque es formado en el pecado. La persona peca porque se formó en el pecado. La persona tiene una naturaleza pecaminosa. El resultado de su vida es completamente el pecado. Y esa es la situación con la que nacemos. Y así somos al nacer. Nacemos de padres pecadores, por tanto somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Y esa es la triste realidad nuestra. El pecado está dentro de nosotros. El pecado mora en nuestro ser. Número 1. Y ayer, gracias a Dios, que vimos que Jesús resuelve el problema. Hoy vamos a ver cómo la Biblia resuelve nuestro problema de pecado. Acabamos de leer que dice que somos renacidos, es decir, volvemos a nacer. ¿Cómo se vuelve a nacer? En la Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, hay un incidente interesante entre Jesús y Nicodemo. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Nicodemo quiere hablar con Jesús. Se entrevista con Jesús en la noche. ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era miembro de un concilio que se llamaba Sanedrín, de un consejo judío llamado Sanedrín, de un tribunal judío llamado Sanedrín. Nicodemo era nada más y nada menos que un doctor de la ley. Era un catedrático, un maestro del pueblo, una persona importante, un príncipe de Israel. Pero las enseñanzas, el estilo y la manera con que Jesús enseñaba y practicaba la religión despertaron la curiosidad de Nicodemo. No se atrevió a venir a Jesús de día, pero entonces hizo una cita en la noche para que la gente no lo viera. Llegó a Jesús de noche, en la oscuridad. Y cuando se encontró con Jesús, comenzó el interesante diálogo. San Juan capítulo 3, versículo 1 dice:
hubo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esto despertó la curiosidad de Nicodemo. ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dijo: ¿y cómo tú, siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas? Comprensión del misterio 2 nos enseña cómo nacer de nuevo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. Veamos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y versículo 19. El apóstol Pedro nos introduce en este tema tan interesante. Dice el versículo 18: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 1, nuestro derecho a nacer de nuevo fue comprado y pagado, no con dinero, sino con la sangre de Jesucristo. La muerte de Cristo compró nuestro derecho a nacer de nuevo. Y el versículo 23 nos dice cómo nacemos de nuevo. Dice el versículo 23 de Primera de Pedro lo siguiente: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nacemos de nuevo? Por la palabra de Dios. ¿Quién es la nueva simiente? Cristo Jesús. Esta mañana estaba compartiendo con el grupo de la mañana algunas de las experiencias que viví en una isla francesa que se llama Guadalupe. Y esta mañana relaté algunas historias interesantes, pero quiero compartir con ustedes otra historia de algo que me ocurrió también en Guadalupe. En Guadalupe, o la isla de Guadalupe, es pequeña. La distancia más larga que tiene la isla son 60 kilómetros. La isla solamente tiene de un extremo al otro 60 kilómetros. Usted compra un auto nuevo y nada más puede correr hasta 60 kilómetros de una esquina hasta la otra esquina. Muchos autos, BMW, Mercedes-Benz y especialmente autos franceses, usted lo encuentra con muchos años y con poco millaje, porque no hay a dónde correr. La isla es pequeñita, entonces hay muchos autos y las callecitas son estrechas. La gente tiene dinero y compra mucho, pero no hay donde correr los carros. Hace algún tiempo el gobierno decidió recoger todos los carros viejos. Y si usted tenía un auto viejo, usted lo llevaba y el gobierno le daba la mitad de lo que costaba, le daba un porcentaje de lo que costaba un auto nuevo a cambio del carro viejo suyo. Usted le entregaba el viejo que no servía, lo desbarataban y lo botaban, le daban un dinero para que sacara un carro nuevo y luego usted lo seguía pagando. Cuando llegamos a Guadalupe encontramos algunos detalles curiosos. Por ejemplo, en Guadalupe a la gente no le gusta casarse porque si usted se casa pierde las ayudas del gobierno. Por tanto, si usted quiere ser cristiano y está viviendo con una señora sin casar, ella recibe las ayudas del gobierno, ayudas mensuales. Mientras no se case con usted, fantástico, entra todo el dinero del gobierno. Pero si se casan y aparece que se casaron, ella pierde todas las ayudas del gobierno. A algunas personas se les hace difícil hacerse cristiano porque quieren seguir aprovechando la oportunidad del gobierno. Y muchas otras cosas hacen difícil la predicación en Guadalupe. Pero en esta experiencia habían hecho anuncios por todas partes. La iglesia era una iglesia inmensamente grande y se había llenado de mucha gente. Los 3 parqueos que tenía la iglesia se llenaron de autos. Y comenzamos la campaña, comenzamos la conferencia.
entre muchos detalles interesantes que acontecieron, hay uno en forma muy especial que tiene que ver con el tema de hoy. Se trata de un hombre que era un gerente de una gran firma, de una compañía grande. Su esposa era miembro de la iglesia, pero él tenía cierto rechazo por la religión. Un día, visitando hogares, llegamos a la casa de este hombre. El pastor en realidad quería visitar a la señora que era miembro de la iglesia, pero lo encontramos a él. Tocamos el timbre, él abrió la puerta, entramos y comenzamos a hablar. Una de las preguntas fue, ¿por qué no había ido a la conferencia, a la serie de temas acerca de la Biblia? Y él contestó diciendo que no le interesaba. Y entonces comenzamos a hablar del hogar, de la familia, de los hijos. Y llegó un momento donde él hizo una pregunta. ¿Y cómo es que Dios cambia el corazón de la gente? Yo tengo un amigo, dijo, que antes le gustaba la calle, bebía, hacía esto, hacía lo otro, y de repente empezó a visitar la iglesia y ya no lo hace más. Le dije, ¿qué le parece si esta noche va a la iglesia y usted mismo comienza a oír los temas? Y usted mismo empieza a aprender de lo que es nacer de nuevo, el nuevo nacimiento. Él aceptó la idea y vino a la iglesia. En el libro de los Hechos hay un versículo, en el capítulo 3, el versículo 25, que habla de una nueva simiente, que habla de una nueva naturaleza. Hechos capítulo 3, versículo 25. Dice el versículo 25, Hechos capítulo 3, lo siguiente, dice Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y él preguntó, ¿y quién es esa simiente? Y entonces le contestamos, Gálatas capítulo 3, versículo 16, lo siguiente, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué cosa es una simiente? ¿Saben lo que es una semilla? Una semilla produce una planta. Una semilla es el fundamento de una especie. Una simiente en la Biblia es el fundamento de una especie. En Adán todos mueren. En Cristo todos vuelven a la vida. Aquello despertó la curiosidad de ese hombre y comenzamos a estudiar y comenzamos a estudiar. Vino toda la primera semana, vino la segunda semana y para la tercera semana empezó a hacer algunas preguntas importantes. Al final de los 25 días, él había entregado su corazón al Señor, porque entendió que en la palabra de Dios una persona puede nacer de nuevo. ¿Qué ocurre en la experiencia de una gente cuando nace de nuevo? Cuando comienza de nuevo su experiencia. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 9, la palabra de Dios dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo se entiende eso? ¿Recuerdan que ayer decíamos que de nuestros padres recibimos una simiente pecaminosa? ¿Lo recuerdan, sí o no? Pero ahora de Jesucristo recibimos una simiente que no puede pecar. Ahora tenemos dos naturalezas dentro de nosotros cuando somos cristianos. Una que viene de lo alto de Cristo y una que viene de Adán, de la tierra. Una que no puede pecar, que es la de Cristo, y una que no puede dejar de pecar, que es la de Adán. ¿Cuál de las dos dominará nuestra vida? La que nosotros alimentemos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, pensando en esto, mire usted cómo lo explica.
es el gran conflicto de la vida cristiana, es el gran desafío de los cristianos. Y oiga como dice el apóstol, dice él, 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y dice ahora el apóstol Pablo, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La pregunta, ¿hay o no hay personas que en su conducta, en su comportamiento y en su forma de ser describen una vida de pecado, de maldad y de vicio? Sí, pero hay personas que salidos de allá, por la gracia de Dios, por la palabra de Dios, por Cristo Jesús, entonces hay un cambio en su vida. Comienzan una vida de fidelidad y obediencia, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios. Todo lo que nos acontece es por la gracia de Dios. Todo lo que nos ocurre es por la gracia de Dios. Un muchacho rubio en la ciudad de Nueva York trabajaba en un banco. Empezó a visitar la iglesia de Fort Washington, que está ahí en Manhattan. En esa semana estaba dando una semana de oración. Este muchacho había caído en muchas cosas raras, en muchas cosas raras. Su mamá estaba muy contenta que él comenzó a visitar la iglesia en esa semana. Y él se interesó tanto en la serie de temas que no faltó una sola noche. Al finalizar la semana, decidió poner su vida en las manos de Dios. Decidió ir a Andrews, una universidad nuestra que está en Michigan, a hacer una maestría en divinidad. Completó su maestría en divinidad. Se casó con una jovencita de la ciudad de Nueva York. Tiene 2 hijos. Ahora es pastor allá en la unión donde trabajo, con 2 iglesias. Hace algún tiempo, unos 3 o 4 meses, hubo un congreso de la unión en la que trabajo en todo el estado de Texas, en Dallas. Yo no sabía que él estaba allí. Y de repente comenzó a preguntar. Y en uno de los pasillos del hotel, cuando nos alcanzamos a ver, él vino corriendo y me dio un abrazo y comenzó a llorar. Y entonces comenzó a explicarme quién era él antes de esa semana de oración. La palabra de Dios tiene el poder y la facultad de cambiar vida y cambiar corazones. La palabra de Dios, cuando es recibida y aceptada, tiene un poder que no es humano, tiene un poder que no se puede explicar, tiene un poder que no hay manera de hacerlo razonar en una forma humana, sino en una forma espiritual. Tiene la capacidad de cambiar gustos y cambiar pensamientos y personas. En la comprensión del misterio 2, la Biblia nos enseña que por el poder de la palabra de Dios, Dios crea en el hombre, coloca en el hombre una nueva naturaleza. Una naturaleza pura, una naturaleza santa, una naturaleza que viene del cielo. Y entonces comienza el conflicto entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Entonces empieza la batalla del cristiano. Entonces empiezan los desafíos entre el pasado y el presente. Cuando uno es adolescente como ustedes, ocurren situaciones interesantes. Y es que a veces uno hace lo que no quiere hacer por el pecado que está dentro de nosotros. Y allí comienza la lucha, allí comienza la angustia, allí comienza la batalla. En la Universidad de las Antillas, en Puerto Rico, ocurrieron algunos fenómenos interesantes en una semana de oración que compartimos.
había una persona, uno de los jóvenes de la universidad, que tenía mucho interés de hacer como Dios manda, pero tenía tanta debilidad por el sexo que no podía aguantarse. Y siento que el sexo es como el problema del siglo. Sexo en internet, en todas las cosas, en los anuncios. Es como la epidemia del siglo. Y en una entrevista hablamos y le dije, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Y empezamos a trabajar en esa dirección. El tiempo pasó, ya la persona se casó, gracias a Dios. Y por la gracia de Dios las cosas se corrigieron. ¿A dónde queremos llegar esta tarde? Lo que no es posible para el ser humano, sí es posible para Dios. Lo que el hombre no puede hacer, Dios sí lo puede hacer. Lo que tú no puedes dejar, Dios sí puede quitarlo. Aquellas cosas que no puede comenzar a hacer, Dios tiene poder para hacer que tú la hagas. Esos pensamientos y esos malos hábitos, Dios sabe qué hacer con ellos. Por eso en la palabra de Dios se habla de una nueva simiente, se habla de un nuevo nacimiento, se habla de un comenzar de nuevo, se habla de un reinicio para la gloria de Dios. Algunas personas, adultos y jóvenes, se sienten aturdidos por la vida de pecado, pero alabado sea el nombre de Dios, que hace posible un cambio en el carácter. No sé si fue a ustedes o en la noche que hablé de una señora que se había criado con su papá desde niña matando animales. Tenían un negocio de venta de carne. Bruna se llama la señora. Después que Bruna se entregó al Señor, se hizo miembro de nuestra iglesia, llegó a la iglesia el que era su novio. El novio de Bruna era un hombre pequeñito y muy delgado y tenía un metal de voz muy agudo. Cuando usted lo oía hablar, a usted le daba deseo como de empujarlo o de hacerle alguna maldad. Era un hablarcito tan extraño, parecía como un bebecito cuando hablaba y daba hasta cosa oírlo hablar. Cuando Bruna vino, Bruna es una señora alta, muy elegante, fuerte, y este hombre era un hombrecito pequeñito, por favor no lo comparen con nadie, un hombrecito pequeñito y muy delgadito. Y me dice ella, mire pastor, este es el novio mío. Y entonces la miro y me sonríe y le digo, ¿ah sí? Sí, le digo, Señor, es un gusto conocerlo. Y entonces él me dice, encantado. Le digo, ¿cómo no? Bienvenido. Y me dice ella, ¿usted ve ese pajarito así tan pequeñito y que inocente, que no le hace daño a nadie? Pregúntele cómo se ha ganado la vida estos últimos años. Y entonces le dice él a Bruna, estate tranquila Bruna, estate tranquila. Y le digo yo, amigo, ¿en qué usted se gana la vida? Dice, no, yo no lo puedo decir. Pero dígame, amigo, ¿en qué usted se gana la vida? Dice, no, mejor no. Digo, pero no se preocupe, dígame, mire, hay mucha gente que hace diferente tipo de trabajo. Algunos inclusive barren las calles y eso no es ningún problema. ¿Eso es lo que usted hace? No. Algunos venden por la calle productos y cosas. ¿Eso es lo que usted hace? No. Algunos trabajan cobrando en algunos autobuses que van de una ciudad a otra. ¿Eso es lo que usted hace? No. Digo, por fin. ¿Usted trabaja como mesero en un restaurante? No. ¿Y qué es lo que usted hace? Yo no lo voy a decir. Ok. Terminamos esa noche, vinimos la noche siguiente y a la tercera noche veo el amigo con el pañuelo secándose las lágrimas. Y me dice Bruna, hable con él hoy, hable con él. Digo, pero él no quiere. Dice que le da vergüenza decirle cómo se ha ganado la vida en los últimos 15 años. Ok, terminamos el tema, lo llevé aparte. Le digo, amigo, por favor, dígame. Y se me queda mirando y me dice, usted no lo va a creer. Digo, yo no lo voy a creer, pero dígamelo. Dice, yo me he ganado la vida matando gente. Digo, mira amigo, conmigo no relaje. Entonces se abrió la camisa y me enseñó el pecho. Wow. ¿Ustedes han visto dos gente matándose con cuchillo? Cuando el cuchillo se entierra y sacan el cuchillo que empieza a salir la sangre y la idea hace... ¿Han visto eso? Pues mire mi amigo, yo vi un día un show de eso que se me iba a salir el corazón por la boca. Yo venía con mi esposa estaba embarazada de la última hija que tenemos
tenía como 8 meses. Y veníamos de una ciudad para otra ciudad, a donde vivíamos, y de repente dije, oh, vamos a pasar por el hogar de los hermanos tal, a dejarle esto. Paro el vehículo que tenía, una camioneta alta, bien bonita, la paro ahí en una esquina, y voy a pie a la casa como era algo sencillo. Y cuando voy llegando, veo que sale un corredero. Digo, era un barrio muy peligroso. Iba la gente, pam, 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 cerrando las puertas. Y miro para la camioneta donde yo tengo mi familia, y miro para la esquina, y miro para los lados. Digo, ahora, ¿qué hago yo? Me devuelvo corriendo para donde mi familia, vengo aquí, entro a la casa, ¿qué hago? La hermana donde voy, que ya va a cerrar su puerta, hace así, me ve y me grita, pastor, corra, venga. Y yo también le hice caso, me mandé corriendo y entré a la casa. Y ¡priam! Cerró la puerta. Digo, ¿y qué es? Dice, no, que van a matar a uno ahí. Digo, ¿cómo? Dice, sí, venga a ver. Óigase. Había un tipo borracho con un cuchillo en la mano. Y vinieron 3 tipos, 2 con machete, aquí le dicen machete. 2 con machete. Y uno con un cuchillo que lo habían hecho un machete, o sea, un cuchillo larguísimo. El borracho que tenía el cuchillo en la mano había matado a un hermano de los otros 3. Y eso vinieron a arreglarlo. Madre mía. Cuando esos 3 tipos le fueron encima, uno de los que tenía el machete quería como cortarle la cabeza. Y cuando se acercó, sí que se acercó, le hizo así, frían, y le tiró. Y el tipo se abajó. Y al hacer así, entonces el otro venía como a darle con el cuchillo. Y el que tenía el cuchillo largote, cuando el tipo hizo así para tirarle a ese, dejó el pecho abierto y ese vino y le hizo así. Madre mía, cuando yo vi eso, yo decía, ¿pero y eso es de verdad? Le preguntaba a la señora, dice que sí es de verdad. Yo vi el cuchillo cuando entró, ¡ran! Y lo sacaron otra vez, y entonces hizo así, se agarró aquí. Vino entonces el otro del machete y venía así para darle por la cabeza, y cuando él levantó el cuchillo para aguantar el golpe del machete, entonces vino el otro otra vez, y volvió otra vez y le enterró el cuchillo. Y se veía esa sangre saliendo. Vino la mamá del tipo corriendo al show. Oye, ¿te le gusta el chisme? Mira cómo están toditos mirando. ¡Wow! Todo el mundo está poniendo atención. Y empezó a botar sangre. Mientras están en su show, yo estoy mirando el espectáculo medio nervioso. Aquí no me dicen quién venía por medio de la calle caminando con 8 meses. Yo no sé si a ustedes le ha dado un susto alguna vez que sienten el corazón aquí en la boca. Allá viene mi esposa, pero ella es muy tranquila, viene de lo más tranquila. Que casi no puede ni caminar. Y esa gente en su show ahí adelante. Y ella no se está dando cuenta de lo que el mundo se está acabando. Y cuando viene llegando, que yo hago así que miro, estoy mirando por esta persiana. Cuando miro por la persiana que da así, que la calle viene así y allá está la esquina. Ay, Dios mío. Cuando yo veo a mi esposa que viene mirando hacia dónde que yo estoy, va derechito para el show. Yo le di un empujón a esa puerta y salí afuera. Y cuando salí afuera, que miré para allá, los tipos están en su espectáculo. Le digo, mamita, ¿y qué tú haces aquí? Dice, buscando en qué casa que tú estás. Cuando miro para atrás, ahí vienen los 2 pichoncitos míos que eran chiquititos también. Vienen ellos jugando. Ustedes se ríen. Y cuando yo pienso en esto, lo que me hace de llorar y me asusta otra vez. Yo le digo, mira, entra, corre a esta casa. Pero ¿y por qué? ¿Pero qué entre? Y dice, ¿qué es lo que pasa? Digo, mira, están matando a un tipo. Cuando ella dice, matando, viene, entonces me agarra. Digo, suéltame, entra, corre, entra. Ajá, y si esos tipos vienen y nos arreglan a nosotros también. Cuando están peleando ellos no tienen que ver. Entra. Y entonces la pobre entró como pudo. Y yo me mandé corriendo, allá vienen los otros 2. ¡Padre! Digo, ¿y saben lo que ocurrió? Que el tipo lo dejaron así apuñaleado y los otros se fueron. Alguien vino en un motor, lo montó en el motor y así en pleno motor se lo llevó corriendo, sangrando, lo llevaron al hospital, lo tiraron en una camilla y después cuando pudieron lo atendieron. En mi país hay un refrán que dice que la mala hierba nunca muere y el tipo no se murió. Estoy hablando con el jovencito aquel, el novio. Me dice que se ha ganado la vida matando gente.
Cuando me deja ver el pecho, tenía todo el pecho así picado. Le digo, ¿y dónde usted se cayó? Él se ríe. Dice, no, fue que me dieron 37 puñaladas. Digo, amigo mío. Dice, sí, uno familiar de una gente que yo maté. Digo, espérese, pero usted me está hablando en serio. Dice, sí, hace 15 años que yo me gané la vida matando gente. Y yo siempre he creído que Dios no me puede perdonar. Digo, pero ¿cómo es posible? Y entonces comenzó a contarme algunas anécdotas. Que algunos le decían, no me mate, mire, no me mate. Y dije que él le decía, pero ¿cómo no te voy a matar? Yo tengo que terminar de ganarme mi dinero. Cada uno se gana la vida de alguna manera. Y ustedes se ríen de eso. Ustedes son bravos. Y mientras él me decía eso, él lloraba. Lloraba y lloraba. Y yo le decía, pero usted me está hablando en serio, amigo mío. Y le dice el Bruna, dile. Y dice Bruna, sí, pastor, es verdad, es verdad. Digo, amigo, ¿y qué usted quiere? Dice, yo creo lo que usted dice, pero cada vez que yo pienso en las imágenes que vienen a mi mente, de las cosas que yo hice y de la gente, usted no se imagina, mire, yo me hacía amigos de ellos para saber cuáles eran sus puntos débiles y cuál era su horario, su itinerario, su manera de moverse, para entonces agarrarlo y darle el golpe. Algunos inclusive me llegaron a contratar y que llegué a trabajar con ellos hasta que aproveché la ocasión y ¡pam! Digo, pero ¿qué le inquieta? Dice, yo quiero saber si Dios me puede perdonar. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan 1, 9. Dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice ahora? Él es fiel y justo, ¿para qué cosa? Para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué cosa? Y limpiarnos de toda maldad. Entonces le hice la historia del apóstol Pablo. Entonces le hice la historia de David. Entonces le hice la historia de muchísima gente que habían sido muy malos, pero habían alcanzado el perdón de sus pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. Inclusive le dije, mire a Bruna, cómo la vida de Bruna cambió. Usted sabe bien cómo era Bruna. La tal Bruna era tan brava que era una mujer muy elegante. Y ella peleaba con los puños, con navaja, con los pies, con lo que usted quisiera peleaba. Pero ella dice, los hombres eran tan bobos, pastor, que yo me ponía y los enamoraba. Y como se dejaban enamorar, pues se me hacía más fácil mi trabajo. Le ponía una navaja aquí y le decía, pásame la cartera. Y empezaban a reírse. Tú estás bromeando. Y yo enterraba la puño le enterraba la puntita de la navaja y le decía, sí, estoy relajando, pero pásame la cartera. Y cuando empezaban a chorrear sangre, decía, no, tú estás bromeando. Y ella le decía, ¿tú crees que yo estoy bromeando? Si venía y le enterraba la navaja. Y entonces empezaban a llorar y a gritar como niños. Dice, algunos hombres no son hombres. Digo como que no son hombres. Dice, no, nada más con un solo puñón ya comenzaban a llorar. Pero Bruna nació de nuevo. Y el amiguito llegó el día de bautizarlo. Recuerdo que era un viernes por la noche. Sabe que todo se sabe en los lugares pequeños. Se regó la historia de que ese fulano se iba a bautizar. Y empezó a llegar gente a ver el espectáculo, porque ¿qué no podía hacer? Y cuando están así todos sentados en el primer banco, la bata le quedaba muy larga porque no teníamos bata más pequeña. Parecía como una cosita, un bebé envuelto, mucha tela, muchas cosas. Y dijo uno de los diáconos que estaban ahí, dice, ¿y ese muchachito, ese se va a bautizar? Y le dice otro, ese es un dragón. Ten mucho cuidado con el comentario que tú haces. Bueno, pasan todito así. Cuando él pasó por en medio, la gente, ¿sabe cómo es la gente? La gente siempre se ríe, porque él tuvo que agarrarse la falda así, levantarse y cosas. Y ahí va el pobrecito envuelto en su bata. Y cuando lo metimos al bautisterio, pues
el agua le daba casi por el cuello y hubo que tener mucho cuidado. Y la gente se reía. Entonces, mientras lo estábamos bautizando, ay Señor, ustedes no saben lo interesante que este asunto de predicar el Evangelio. Mientras lo vamos a bautizar, me dice él, ¿y usted está seguro que cuando me bauticen, mi vida pasada va a morir para siempre? Le digo, mire amigo, en la Biblia hay un aspecto legal. Y es que Dios, cuando habla, lo que dice así es. La Biblia dice que el que es bautizado es sepultado y vuelve a la vida. Toda su vida pasada queda sepultada para siempre y usted comienza una nueva vida. El Señor lo perdona y lo lava con su sangre y usted comienza una nueva experiencia. ¿Significa entonces que yo voy a estar limpio delante de Dios? Significa que usted va a estar limpio delante de Dios. Y entonces me abrazó y comenzó a llorar. Y a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. Y después de un buen rato de llorar, entonces me dijo, por favor, ahora bautíceme. Y entonces lo bauticé, subió. Al final pasó al frente, Bruna vino al frente y toda la iglesia comenzaron a llorar. Imagínense ustedes, Bruna, miembro de iglesia, y este fulano, miembro de iglesia. Terminamos esa noche y afuera comenzaron los cuentos de los episodios que hacía Bruna, de los pleitos que echaba y de las cosas que hacía. Yo doy gloria a Dios. Número 1, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 2, porque el Espíritu de Dios transforma vida. Y número 3, porque en la palabra de Dios podemos nacer de nuevo. La palabra de Dios dice, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La palabra propiciación significa aplacar la ira. Por morir Cristo en la cruz, la ira de Dios contra el pecado se aplaca en Cristo. Cristo pagó el precio de mis pecados. Cristo pagó el precio de tus pecados. Y no queda allí, sino que la palabra de Cristo transforma corazones, cambia vidas, da nuevo comienzo a la gente. Toda mi vida de viajar y viajar y viajar es sencillamente hacer posible en la gente el misterio de Dios, el evangelio de la gracia. Cada uno de nosotros tiene áreas de la vida que tienen que ser cambiadas, tienen que ser transformadas, tienen que ser aligeradas. Hay cosas en nosotros que si la gente las supiera, y hay cosas que hacemos que solo nosotros y con quien lo hacemos lo sabemos. Y eso nos hace vivir vidas, muchas veces vidas hipócritas, donde no somos sinceros. Tenemos que fingir lo que sabemos que no es así. Vivimos engañándonos y engañando a los demás. Vivimos tratando de aparentar lo que no somos. Pero gloria a Dios, que el Señor sí puede darnos un nuevo corazón. Gloria a Dios, que Dios sí puede cambiar las vidas. Yo no te voy a pedir esta tarde lo que tú no puedes hacer, pero sí voy a pedirte lo siguiente. Si en realidad tú crees en la palabra de Dios, si en realidad has entendido el trabajo de esta tarde, si en realidad siente en tu corazón la gran necesidad de un nuevo comienzo, si siente la necesidad de que Dios por su palabra pueda ayudarte a vencer esos malos hábitos,
esos secretos motivos, esos hábitos peligrosos, esos pecados que te están acabando la vida, esas cosas que están acabando contigo, posiblemente esas prácticas de cosas que no convienen, pero por compromiso, para no perder a algo o a alguien, para no dejar de recibir ciertas cosas. Si tú quieres recibir de Dios en esta hora su ayuda, su poder y su apoyo para vencer esas cosas malas, yo te voy a pedir lo siguiente. Vamos a estar en pie conmigo. Ponte en pie conmigo diciendo: Señor, yo quiero que me ayudes. Señor, tú sabes cuál es mi problema. Yo duré algunos años siendo preceptor en la universidad. Duré 5 años enseñando en una universidad. Me hice amigo de los alumnos, me hice amigo de los estudiantes. Estaba con ellos en la cancha, estaba con ellos en el estadio de béisbol, estaba con ellos jugando baloncesto, jugando voleibol, estaba con ellos jugando ping-pong, estaba con ellos en todo momento, corría con ellos y siempre estábamos juntos. En los baños de los internados también estaba con ellos. Recuerdo a un jovencito italiano que teníamos. Era el más jovencito, tenía 8 años. Sus padres multimillonarios no lo podían tener porque no lo podían cuidar. Así que lo llevaron allá al internado y lo tiraron allá. El papá siempre vivía viajando y la mamá también, y el muchacho era un estorbo. Lo internaron con nosotros. Giuseppe no tenía quien lo amara. Él sentía que no le importaba a nadie. La familia que habían dejado como tutores iban ocasionalmente a la universidad. Y siendo preceptor, un día sentí una inspiración tan grande que vi al muchachito jugando en la cancha. Llegó, tocaron el timbre para recogerse y prepararse para el periodo de estudio de la noche. Tenían que bañarse en la tarde. Miré a Giuseppe, que siempre se veía tan solitario. Fui a la cancha, le eché el brazo al bebé y me lo llevé al internado. Le dije: Giuseppe, vamos a tu cuarto. Fuimos a su cuarto, sacamos su ropita, organizamos todo. Le dije: siéntate aquí, espérame, yo vengo ahora. Subí a mi casa, que estaba unida al internado. Me puse mi bata de baño, me puse mis chancletas, tomé mi toalla y traje mi equipo de bañarme y bajé. Y cuando llegué abajo, donde estaba el área de los niños, me paré en la puerta, abrí la puerta y entonces él me mira: Prece. Digo: camina, vamos a bañarnos. Y él dice: ¿conmigo? Sí, camina, Giuseppe. ¿Usted se va a bañar conmigo? Sí, camina. Y traje champú y rinse, te voy a lavar la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que te lavaron la cabeza? Dice: mamá era una señora que habíamos contratado para que atendiera a los niños. Dice: mamá, creo que antes de ayer me lavó la cabeza. Digo: pero hoy te la voy a lavar yo. ¿Cómo te gusta que te laven la cabeza? Dice: no me ponga esas cosas que pican los ojos. Digo: no, no piquen los ojos. ¿Saben que hay un champú que no pica en los ojos, que es para bebé? Yo tengo 2 hijos. Y lo llevé al baño y le lavé la cabeza a Giuseppe y le di de mi jabón y se bañó. Y cuando terminó, se secó, se puso su batita de baño, lo llevé a su cuarto, lo entré y entonces dio la vuelta. Era un niñito rubio, blanco, con pequitas en la cara, bien bonito. Miró para arriba y comenzó a llorar. Y me preguntó: Prece, y así es Dios. Ay, Señor. Y yo me bajé, cogí al muchachito y lo cargué y lo abracé. Le dije: Giuseppe, mejor que eso. Mejor que eso. Él había oído muchos sermones. ¿Qué le importaban a él los sermones? Le habían hablado mucho de la Biblia. ¿Qué le importaba la Biblia? Le habían hablado mucho de muchísimas cosas. Eso no le interesaba. Pero que el preceptor lo bañara. Recuerdo cuando le estaba estrujando la espalda, que le decía: compadre, usted casi no se baña, usted tiene mucho sucio aquí atrás. Él se reía, se reía, se reía. Y cuando le estaba estrujando la cabeza, que le ponía asunto en la cara, empezaba a reír, sí, le empezaba a echar agua. Nos gozamos una tarde, Giuseppe y yo. De ahí en adelante, todos los días sacaba un ratito para estar con él. Todos nosotros tenemos un niño en el corazón, todos. Y mientras más dura usted vea que es una gente, mentira.
tiene un bebecito más pequeño, anheloso de alguien que le brinde amor. ¿Cierto o falso? El problema es que la sociedad nos endurece. A veces los amigos nos comprometen a ser más duros para que no vean nuestra debilidad. Y saben, a veces los amigos se aprovechan de nuestra debilidad y abusan de nosotros. Nos hacen ser y hacer cosas que no queríamos. Mire, pastor, yo le garantizo que yo nunca he disfrutado usar drogas. La he estado usando todo este tiempo para no estar mal con mis amigos. Y aquella niña que practicaba lesbianismo, vivía con otra niña, lo único que me dijo fue: ¿y cómo dejo yo de practicar eso con ella? Es la única persona en mi vida que me ha manifestado que me quiere. Digo, pero bebé, ¿te quiere para convertirte en una lesbiana? ¿Para acabar con tu vida? ¿Eso es querer? Dice, pero es que nadie me ha querido. Es la primera vez que una gente se acerca y me quiere. Y si es darle a este cuerpo lo que ella quiere, pues ¿qué puedo yo hacer? Pero sé que alguien me quiere. Este mundo está tan loco, muchachos, que la gente está haciendo cosas, barbaridades, solo para sentir que alguien lo quiere, solo para sentir que le importan a alguien. Por eso yo no dejaré de predicar a Cristo. Por eso yo no dejaré de predicar la palabra de Dios, porque yo sé que Dios me ama y te ama a ti también. Durante esta semana yo he estado orando por ustedes sin conocerlos. Te garantizo una cosa, como le dije a Joseph, Dios es más bueno que eso. Estaba la enfermera atendiendo al muchachito en la habitación y entonces llega uno de los empleados de una floristería, un arreglo de rosas, unos príncipes negros preciosos que estaban comenzando a abrirse, y una tarjetita, y entra el tipo de la floristería y pregunta: ¿usted es la enfermera fulana de tal? Para servirle, venga, firme aquí. Y ella mira y firma, le entrega el arreglo y se va. Ella pone el arreglo encima de una mesa, mira la tarjetita, la abre y lee la frase que le pone el individuo que, ¿me entiende?, que anda detrás de ella, y ella se sonríe y le dice el bebé, un bebecito de unos 3 años y medio: ¿y qué dice? ¿Qué dice? Esto dice: con mucho amor. Y dice el bebé: ¿con qué? Con mucho amor. ¿Y qué es amor? Dice ella: qué lío. Coge y arregla su tarjetita y la pone ahí, mira al bebé y le dice: párate, párate en la cama. Y el muchachito se para en la cama y él le dice: abre los brazos. Y él abre los brazos y ella viene y se acerca y hace así, rían, y lo agarra y lo pega aquí y lo aprieta ahí así suavecito, y él se queda ahí pegadito y le dice ella: esto es amor. Y dice el bebé: me gusta el amor. ¿Y a quién no le gusta el amor? Papá murió cuando tenía 10 años. Mi mamá siempre me rechazó. Siempre amó más a mi hermano mayor. Y como no es mi interés hacerlo llorar, solo le voy a decir esto: Dios siempre me amó. Cuando era un bebé de 5 años, 2 ángeles siempre venían a mi sueño y me consolaban. Cuando un bebé es pequeño y no se siente amado, es difícil, es duro. Pero gloria a Dios que Dios sí me amó, siempre me amó y siempre me cuidó. Yo no sé si tú tienes un papá, una mamá, un amigo, un hermano, un novio, una novia, alguien que te ame. Yo no lo sé. Yo sé una cosa, es que Dios te ama como me amó a mí. Esta tarde yo quisiera hacerte un pedido a tu corazón, y te lo voy a hacer con todo mi corazón. ¿Tú quisieras esta tarde aceptar el amor de Dios? ¿Te gustaría esta tarde aceptar el amor de Dios? Decirle a Dios: Señor, acepto tu amor. ¿A cuánto le gustaría aceptar el amor de Dios? ¿Hay alguna señorita que quisiera subir conmigo aquí para orar conmigo?
¿Se atreve alguna de ustedes a subir aquí para que ore conmigo? ¿Alguna se atreve? Esa es chiquita pero valiente, así que aquí tienen una valiente. ¿Hay otra valiente? Gloria a Dios. ¿Hay alguna otra muchacha que quiera subir también? Hay mucho espacio, todo esto está vacío, ¿Quieren subir? Adelante. Aquí se llama el lío, aparecieron las valientes. A ver, ¿cuántas quieren subir para orar conmigo aquí arriba? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos felicitan a estas valientes? ¿Verdad que el mundo se ve diferente de acá arriba? Si quieren ser estrellas, vengan para acá arriba, de aquí se ve mejor el mundo. Adelante, vengan sin ningún temor. Vamos a orar aquí arriba. Ustedes me han hecho sentir muy feliz. Me han hecho sentir joven otra vez. Los años no se devuelven. Alabado sea Dios. Venga, no tenga miedo, suba. Adelante. Venga, vamos, venga a ver qué bien se ve de aquí. Alabado sea Dios. Siempre a las guerras mandan a los jóvenes. ¿A qué no me dicen por qué? ¿A qué no me dicen por qué? Porque son los más valientes. ¿Cuántos de ustedes felicitan a estas muchachas? A ver. Gloria a Dios. ¿Hay alguna de ustedes que quiere orar también? ¿Parece alguna valiente? Venga. Usted va a orar por las damas y yo voy a orar por los caballeros. ¿Le parece bien? ¿Cómo se llama usted? Sara. Para el programa de televisión, ella se llama Sara. Padre querido, Señor del cielo, un grupo de tus hijas, Señor, aquí reunidas. Señor, nos acercamos para pedirte que tú puedas entrar en nuestro corazón. Sí, Señor. Y nos puedas ayudar, Señor, a comprender el misterio. Sí. Señor, acercarnos más a ti y poder amarte, Señor. A veces, querido Padre, caminamos sin rumbo pensando que estamos solas. Pero, Señor, ayúdanos a poder abrir nuestros ojos y saber, Señor, que eres un Dios de amor, Señor, que está presto a extender sus brazos, amado Padre, para brindarnos lo mejor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte, a que cada momento, Señor, sepamos que estamos contigo y que tú, amado Padre, estarás siempre bendiciéndonos y protegiéndonos, Señor. Ayúdanos a que no podamos sentirnos solas, a que en los momentos de lucha, Señor, sepamos que tú estás ahí con nosotros. En nuestras dificultades y en nuestros problemas, Señor, ayúdanos a saber que somos hijas de un Dios, de un ser, Señor, que es el dueño de este mundo. Ayúdanos, Señor, a no sentirnos solas y a que esta semana de oración, Señor, nos ayude a encontrarnos contigo, Señor, y también con nosotras mismas. Gracias por tu amor y por las bendiciones que derramas. Por Jesús. Amén. Querido Padre Celestial, estamos tan felices por la reunión de esta tarde. En tus manos dejamos cada una de estas jovencitas para que las llene de tus bendiciones. Y ahora pido, Señor, por cada uno de los jóvenes. Bendícelos también, Señor. Cuídalos, protégelos y acompáñalos. No por ser hombres dejan de tener problemas y dificultades. No por ser hombres dejan de sentir dolor en sus corazones. Muchas veces dolor por hacer cosas que no deben hacerse. Dolor por haber faltado a personas que aman entrañablemente. Dolor por no ser lo que deberían ser. Dolor por fingir cosas que no son realmente. Dolor por no alcanzar la meta que quisieran alcanzar. Dios eterno, querido Padre, sana las heridas de estos muchachos. Sana, oh Dios, sus corazones dolidos y sufrientes. Algunos con problemas familiares, otros con problemas de estudios, algunos con complicadas situaciones personales. Ayúdales, Señor. Otros con complejos, Señor. Complejos de inferioridad, de mediocridad, sentimientos raros. Toma el corazón de cada uno de estos muchachos, Señor, y lávalos con la sangre de Jesús. Límpialos, Señor, para gloria de tu nombre. Úngelos con tu Espíritu Santo. Vístelo con tu manto de justicia. Ayúdale, Señor, que alcancen sus metas,
que puedan completar sus carreras y ser buenos profesionales, pero que más que eso puedan conocerte a ti, amarte a ti, descubrir el misterio de Dios, el Evangelio de la salvación, convertirse, Señor, en instrumentos tuyos para gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo los transforme, que tu palabra les dé nueva vida, que sean jóvenes limpios, puros y santos para gloria tuya. Bendice grandemente a cada uno de estos jóvenes y adultos. Bendice a cada una de las personas que participan en este centro de estudios. Señor, estoy muy feliz de haber conocido a cada uno de ellos. Me llena de gozo ver sus rostros, Señor, con anhelos de aprender, de crecer, con anhelos de conocer. Hoy han pasado al frente y hasta un grupo se atrevió a subir aquí, desafiándolo todo para mostrar públicamente que te aman, que quieren crecer en tu gracia. Gracias, Dios, por la reunión de esta tarde. Cuídanos a todos, protégenos y dirígenos. Permítenos mañana, como hoy, tener otra experiencia igual. Pero bendice el culto de esta noche, que tú puedas seguir con nosotros este día hasta el final del mismo. Llévanos en paz de vuelta al hogar y a las clases, y perdónanos si te hemos ofendido, pero guíanos siempre, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.